Muy bien, vamos a comenzar. Les voy a pedir de favor que cerramos nuestros ojos por unos minutos. Vamos a intencionar nuestra sesión. Adopten una postura cómoda. Si están sentados, basta nada más con que recarguen su espalda en su sillón, en su silla. Descansen sus manos en sus muslos, en su vientre, en su mesa, donde se sientan cómodos. Si es posible, incluso pueden recostarse. Adelante. Quiero que lleven su atención hacia su respiración. Vamos a hacer nuestra respiración consciente y lo vamos a hacer de la forma más lenta y posible que podamos. Respirando lento y profundo, solamente por nuestra nariz. En esta ocasión mi respiración va a ser de una forma muy pasiva. Voy a observar cómo es mi respiración. Voy a tener conciencia de ella. No la voy a guiar, no la voy a dirigir. Mi respiración va a ser de una forma natural. Simplemente observen. Sientan como el aire entra por su nariz. Sientan como el aire sale con cada exhalación. Por cada inhalación que hacemos, permitan que entre calma a su cuerpo. Con cada exhalación, vamos a liberar cualquier tensión que en este momento tenga yo en alguna zona de mi cuerpo. Respiren profundamente una vez más, lo más profundo que puedan. Inhalo lo más profundo, contengo mi respiración y comienzo a exhalar. Ahora quiero que dirijan, por favor, su atención hacia su cuerpo. Traten de sentir su cuero cabelludo. Traten de identificar si en esa zona sienten tensión. Lleva tu atención hacia tu frente y relaja todos los músculos de tu cara, comenzando por la misma frente. Ahora llevamos nuestra atención hacia nuestros ojos. Identifica si en esa zona hay cansancio, si hay dolor, si hay tensión, si hay alguna emoción que despierta en mí cuando pienso en mis ojos. Ahora llevo mi atención a mis mejillas. Generalmente, cuando hay rencor, cuando hay odio, en esa zona puede sentirse tensión. Ahora lleven su atención hacia su cuello. Traten de identificar si hay alguna emoción en alguna zona de este. Ahora tratemos de relajarlo un poco. Relajen sus hombros. Deja que cualquier peso
que hayas traído contigo el día de hoy o en estos días, empiece a disolverse. Relajen sus brazos, sus manos, su pecho, su espalda, su abdomen, sus piernas. Y ahora sus pies. Respira lentamente. Ahora imagina que te encuentras de pie frente a un hermoso bosque. El clima es agradable. Estás descalza, descalzo, y sientes lo fresco de la hierba. Puedes sentir la brisa del aire que acaricia tu rostro. Y frente a ti está un árbol enorme, inmenso, viejo, pero muy sano. Se ve que es un árbol muy fuerte. Y tú lo observas y puedes darte cuenta de lo majestuoso que es ese árbol. Su tronco es firme, con profundas raíces. Obsérvalo por un momento. Observa cada detalle de este. Date cuenta de que ese árbol representa tu sistema familiar. Y sus raíces simbolizan a quienes estuvieron antes que tú. Tus abuelos, tus bisabuelos y todas aquellas personas gracias a las cuales hoy estás aquí. No necesitas conocer sus historias. Simplemente reconoce que existieron. Observa cómo ese árbol ha permanecido de pie gracias a esas fuertes raíces que tiene. Imagina que tú formas parte de ese mismo árbol, no como una raíz, no como el tronco, sino como una nueva rama que continúa la vida de este. Respira profundamente y mientras observas este árbol, permite que surja en tu corazón una sencilla frase. Reconozco que pertenezco a una historia mucho más grande que yo. Respira lento, profundo.
Repite en silencio una vez más esta frase. Reconozco que pertenezco a una historia mucho más grande que yo. Sin juzgar, sin analizar, simplemente observa el árbol. Quizás aparezcan recuerdos, quizás aparezca algún rostro, se te venga a la mente alguien, o quizás solo experimentes tranquilidad. Todo está bien, no necesitas cambiar nada, solo míralo con respeto. Ahora, dirige tu atención a aquello valioso que has recibido de tu vida, de tu familia, de tus seres queridos. Tal vez lo que recibiste de ellos fue fortaleza, tal vez fue perseverancia, tal vez amor, capacidad para trabajar, la creatividad, la esperanza. Cada familia transmite también desafíos, pero también además de los desafíos nos está transmitiendo recursos para salir adelante. Permite que por unos instantes aparezca un sentimiento de gratitud por la vida que has recibido. En silencio vas a repetir la siguiente frase. Honro mis raíces, agradezco la vida que recibí y me abro a aprender con respeto. Respira profundamente. Permanece unos instantes disfrutando de esa sensación de calma. Y ahora comienza a regresar poco a poco. Hazlo con una respiración más profunda y trata de sentir nuevamente el contacto de tu cuerpo con la silla donde te encuentras sentado. Mueve lentamente tus manos, los dedos de tus manos, tus pies. Realiza pequeños movimientos con tus hombros. De esa manera estamos regresando nuestra atención al momento presente. Con esta actitud de presencia, respeto y apertura, vamos a dar inicio a la tercera clase del curso que se llama Los Sistemas Familiares. No sin antes agradecer a nuestro Padre, al universo, a nuestro Creador. Gracias por permitirnos vivir este proceso. Gracias porque cada uno de nosotros se encuentra cumpliendo su acuerdo con los sanadores que somos, reconociendo que nada de esto es casualidad y aceptando también este aprendizaje con humildad. Gracias también por permitirnos ser parte de la sanación de nuestros hermanos. Gracias, gracias, gracias. Cuando estén listos pueden regresar. Denme un minuto.
Listo, ahora sí. Bien, el tema que vamos a ver hoy es los sistemas familiares. ¿Qué entienden ustedes por este concepto? Tú, por ejemplo, ¿qué entiendes, David? Pues es como la manera en cómo vamos funcionando, la Ujú. dinámica que se da dentro de una casa, desde la parte nuclear o la parte extensiva, ¿no? Dentro de una familia. Sí, pero un sistema familiar no solamente es la familia que está dentro de una casa. El sistema familiar va más allá de nuestra pequeña familia. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la familia y la gran familia? ¿Sí? Entonces, los sistemas familiares eh, es un sistema vivo que es más grande de lo que creemos. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Déjame ver si hay alguien más conectado. Había otra persona, ¿no? Otras dos personas. Sí, bueno, ya está, creo. Ok, Como que entonces, el tanto. objetivo de esta clase será comprender el funcionamiento de los sistemas familiares y la influencia de las dinámicas sistémicas en nuestra propia vida como individuos. ¿Cómo afecta o cómo impacta el que yo forme parte de un sistema familiar? ¿Sí? De tal forma que cuando terminemos esta sesión, nosotros tendremos la capacidad de comprender qué es un sistema y cómo funciona. Vamos a poder explicar el concepto de un sistema familiar. Vamos a poder diferenciar la conciencia individual, la familiar y la colectiva. Podremos también identificar las principales dinámicas familiares que hay, reconocer la influencia del sistema familiar en la vida también de las personas y vamos a ver algunos tipos de familias, ¿sí? Aquí están ya los temas que les he comentado y este, bueno, comencemos con la definición del concepto. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que funcionan como una unidad. Entonces, nosotros pertenecemos a un sistema y estamos interactuando con este y además funcionamos como si fuéramos una unidad con ellos. El sistema siempre va a estar conformado por varios elementos o varias partes, en este caso por varios miembros de un grupo, y todos estos miembros o elementos están interrelacionados. No es posible pensar que haya miembros de un sistema que no tengan relaciones, ¿sí? Por más lejano que sea, estamos interconectados a ellos, formamos parte de este sistema y estamos interconectados de forma directa o indirecta. Y también cualquier cambio que haga en mí va a afectar a todo el conjunto, positiva o negativamente, ¿sí? Impacta de manera positiva o negativa. ¿Se acuerdan que yo siempre les he dicho en las clases, lo que hago en mí repercute en ti? ¿Sí? Aquí podemos darnos cuenta de que cuando una persona en una familia, en un sistema, hace cambios para bien o para mal, esos cambios van a llegar a todos los miembros del grupo. Y otra cosa muy importante, en un sistema siempre se busca mantener un equilibrio, de tal forma que siempre el sistema busca mediar los desajustes que pudieran estarse presentando. En la mañana, que cuando les daba la plática a los chicos de la mañana, les platicaba esto. ¿Alguna vez ustedes han visto, han sabido o han formado parte de una familia en la que mamá o papá fallece? ¿Sí? Y inmediatamente un miembro de los hijos, a veces generalmente es el mayor, si no es que de los mayores, uno levanta la mano y dice, yo mamá, yo me aviento, ¿sí? Yo me la rifo, yo me voy a poner en el lugar de mi papá
y yo te voy a ayudar a sacar adelante a mis hermanos. Yo me voy a poner a trabajar, voy a dejar la prepa y voy a buscar trabajo en el taller de aquí de la esquina para traerte dinero y entre tú y yo vamos a sacar adelante esta familia, ¿sí? Y mamá lo acepta, ¿sí? Porque lo necesita. Y entre ellos dos sacan adelante a la familia. Pero esto lo hacemos o lo hace la gente como un mecanismo de mantener el orden y el equilibrio en la familia. Pero ¿qué creen? Estamos rompiendo el orden que debe haber en una familia. Porque cuando falta el padre, no hay nadie que lo pueda suplir. Si el hijo se mueve de posición de la suya, que corresponde como hijo, para tratar de cubrir la posición de papá, nunca lo va a poder lograr, ¿sí? Y otra cosa, va a dejar vacante su propio lugar como hijo mayor. De tal forma que ya antes había un desequilibrio, un desajuste, que era la ausencia del padre, y ahora ya hay dos desajustes, la ausencia del padre y la ausencia del hijo mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque están queriendo cumplir funciones que no les corresponden. Claro que me van a decir, pero es que ese muchacho lo está haciendo por amor, ¿sí? Y la mamá lo está aceptando por necesidad, porque si no, a lo mejor no habría manera de salir adelante con toda la familia. Sí, estoy de acuerdo, pero definitivamente esto va a generar y va a traer consecuencias para la familia, no nada más para ese muchacho, ¿sí? De tal forma que ese joven empieza a ver a su madre como si fuera su pareja o su aliada, ¿sí? Y la mamá empieza a ver a su hijo como si fuera su aliado también. Va a cambiar mucho la dinámica en la familia, ¿sí? Mamá no va a saber cómo tratar a su hijo, ¿sí? Y el hijo no va a saber cómo dirigirse a mamá, no va a saber cómo tratar a mamá, no va a saber cómo comportarse con sus hermanos, los hermanos no van a saber cómo referirse a él, cómo tratarlo. Para unas cosas sí te voy a respetar, pero para otras no, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en esos casos es que inconscientemente todos los miembros de una familia o de un sistema estamos buscando mantener el equilibrio y la estabilidad. Hacemos muchas cosas pensando que eso va a contribuir o ayudar. Lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, una persona podría estar dispuesta a dar su vida por salvarla de otro, ¿verdad? Y lo hacemos inconscientemente. Por mi hermano, yo doy mi vida por mi hermano, yo doy mi vida por mis padres, doy mi vida por... Pero eso va a generar también consecuencias. No lo razonamos, pero inconscientemente estamos tratando de mantener el orden y el equilibrio dentro del sistema del cual nosotros formamos parte. Aquí hay algo bien importante, una frase, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué entienden por esta frase? Esto lo podríamos resumir como si dijéramos en menos palabras que juntos somos más, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene un sistema? Bueno, ya lo comentamos, está formado por elementos, sus elementos son interdependientes, es decir, que todos estamos indirectamente vinculados uno con otro y dependemos de ellos, ¿sí? Todos buscamos mantener ese equilibrio, ¿sí? Y todos buscamos también la adaptación a los cambios. Por eso es que a veces nos cuesta un poco de trabajo cuando cambian algunas cosas en nuestra familia, pero todos de alguna u otra manera buscamos ayudar a que todos nos sintamos cómodos en un proceso. Estamos evolucionando porque esa adaptación que tenemos al estrés, a los cambios ambientales, nos permiten evolucionar. Entonces, cada uno de nosotros en lo individual estamos presentando todo esto, pero a su vez se manifiesta en todo el grupo. Ok, entonces un sistema, pero ya hablando de un sistema familiar, está conformado por miembros de esta familia
por ejemplo, los padres, los hijos, los abuelos, los bisabuelos, los hermanos, y también aquellas parejas que sean significativas en mi vida. No voy a considerar, por ejemplo, todas las novias que llegué a tener en mi adolescencia, si no son importantes. Pero imagínate que con alguna de ellas tuve un hijo, nunca me casé con ella, pero tuve un hijo. Entonces, esa persona sí es una pareja significativa en mi vida, ¿verdad? Incluso dentro de mi sistema familiar, yo debo contemplar, además de esas parejas, debo contemplar aquellos hijos nacidos y no nacidos, ¿sí? A mí me ha tocado hablar con personas en consulta que vienen aquí a consulta de biodescodificación, de constelaciones, que le digo, ¿cuántos hijos tuviste? ¿O cuántos hijos tienes? Y me dicen, tengo 3. ¿Tuviste hijos, abortos? Ah, sí, tuve 2, tuve 3. ¿Y por qué no los contemplas? Porque se murieron, ¿sí? Y la gente no se da cuenta que eso pudiera ser la causa de desarmonía en su familia. Más adelante vamos a hablar de los órdenes del amor. Y estos órdenes del amor propuestos por Bert Hellinger nos dicen que el primer principio de los órdenes del amor es el principio de pertenencia. Nos dice este principio que todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer a su sistema familiar. Entonces, cuando llega un hijo a tu vida, aunque no haya nacido, tú lo debes de considerar como tu hijo. Porque si tú lo excluyes, tú dices, no, nada más tengo 3 porque ese se murió. Quiere decir que tú lo estás sacando de tu sistema familiar, ya no lo contemplas, no lo cuentas. Incluso muchas veces ni siquiera le asignaron un nombre, ¿sí? Y dicen, el que se me murió en el 2002, y luego la que se me murió en el 2008, y luego el que se me murió en el 2011, ¿sí? Pero no saben si eran mujeres, si eran hombres, cómo se iban a llamar, ¿sí? Esos miembros de la familia tienen derecho a ser contemplados dentro del sistema familiar. Hablábamos ya de ustedes, ¿cuándo creen que surge mi historia? Para ustedes, ¿cuándo surge o cuándo comienza nuestra historia? ¿Cuándo comienza tu vida? Pues desde el momento de la concepción. De la concepción, ¿ok? Y entonces, 9 meses después, viene el alumbramiento y naces, ¿verdad? Pero Mm. tú ya eres un ser. Desde el momento de la concepción ya eres un ser, ya eres un individuo, ¿verdad? Hayas nacido o no, tú ya eres un individuo, ¿verdad? Entonces, si tú no lograste nacer por un aborto, por ejemplo, sea inducido o sea accidental, una persona debe ser contemplada dentro del sistema aunque no haya nacido. Entonces, tenemos que contemplar todos esos abortos y si no supimos su sexo, tenemos que tratar de indagar cuál pudo haber sido su sexo y asignarle un nombre, ¿sí? Ok, también aquí pueden entrar dentro de nuestro sistema familiar aquellos miembros del grupo que a lo mejor no son de sangre necesariamente, pero que sí tuvieron mucha actividad dentro de mi sistema. Imagínense que ustedes crecieron en casa con sus hermanos y sus padres, pero uno de tus hermanos metió a tu casa a un amigo suyo de la escuela, porque resulta ser que ese muchacho venía de otra ciudad y llegó a estudiar, ¿no? A tu ciudad y no tenía dónde quedarse. Y para no estar en una casa de asistencia, tu hermano lo invitó a vivir con ustedes. Y entonces ese muchacho se cría contigo durante 4 o 5 años, ¿sí? Crece, convive como si fuera un hermano más, ¿sí? Esa persona forma parte de tu sistema familiar.
aunque no tenga sangre, no tenga parentesco tuyo. Ok, entonces ahora vemos un poco de lo que es la conciencia individual. La conciencia individual, nos dice Bert Hellinger, que esta favorece el sentido de pertenencia del individuo hacia un sistema familiar. Yo les he comentado ya en varias ocasiones que todos nosotros tenemos una identidad con nuestra ciudad, con nuestro grupo del cual formamos parte, con nuestro municipio. Por ejemplo, donde vive Gaby, están peleados con los vecinos, ¿verdad? Y dicen, no, es que tú vives del río para allá, ¿no? Tú no eres de nosotros, sí, ¿verdad? Y esto ocurre en muchos lugares, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes desarrollan una identidad. Y si todos están peleados con los demás, tú también lo vas a hacer, ¿sí? Tú te unes a la causa, tú te unes al equipo, sin razonarlo. Así como yo siempre se los digo a manera de broma. Si aquí naciste en Guadalajara, le tienes que ir a las Chivas, ¿sí? No es negociable. Y si no le vas a las Chivas, ¿qué te dicen? Es que eres porque le vas a la América, porque le vas al Atlas, porque le vas a cualquier otro equipo. Tienes que tener identidad, ¿no? Y entonces las personas desarrollamos esas identidades y las vamos fortaleciendo. A eso es a lo que llamamos sentido de pertenencia. Es que yo estoy bien orgulloso de ser mexicano y luego sacamos el mariachi, sacamos el tequila, sacamos todo aquello que nos representa, ¿verdad? Eso es nuestra identidad, nuestra pertenencia, ¿sí? A veces nosotros podemos sentir culpa e inocencia con respecto a esto porque nos hacemos partícipe de acciones que no tienen que ver con nosotros, ¿sí? Sin embargo, las cargamos. Hay situaciones que no son muy buenas dentro de nuestro sistema familiar, pero aún con ellas las cargamos, decimos, híjole, pues me avergüenza un poquito esto, pero lo voy a hacer, ¿sí? Y es que en realidad lo que nosotros estamos buscando es la aceptación. Nosotros sentimos necesidad de formar parte de un tejido social, de un grupo, y no queremos ser excluidos. Entonces, mientras más me parezca a ellos, mejor, ¿sí? Entonces, por eso es que ahora se pone de moda la bolsa que dice Bimba y Lola y todas las muchachas corren a comprarse una bolsa que diga Bimba y Lola, ¿sí? Porque si no, no estás dentro de la moda, ¿sí? Y así todo, también los hombres. Luego queremos traer lo que todo el mundo usa, lo queremos traer, porque quiero aceptación, ¿sí? Yo siempre les hablo, les pongo el ejemplo, espero que no escuche a alguien que se pueda ofender. Pero yo, por ejemplo, siempre les hablo de la gente que se va a Estados Unidos a trabajar. Imagínense que te dice a papá, ¿sabes qué, vieja? Vámonos, nos llevamos a los hijos a Estados Unidos, vamos a probar suerte. Porque aquí el país está bien cochino, pedorro, mediocre, tercermundista. Vámonos de México y vámonos a Estados Unidos, vámonos al primer mundo, ¿no? Y ahí van todos, con todos sus piliches. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, empiezan inconscientemente, empiezan a imitar las conductas de la gente que vive allá. La cultura la empiezan a apropiar, los hábitos, los vicios, ¿sí? Y poco a poco van a ir olvidando la conciencia colectiva que tenían originalmente. Por eso es que ahora podemos ver a esos hijos de migrantes que dicen que no les gusta la comida mexicana, que guácala, que huele feo, que ellos puro chicken, ¿sí? Porque ellos están tratando de ser adaptados por la cultura que los está apropiando, la cultura que los está acogiendo. Pero ellos no se dan cuenta que tienen todo el semblante, toda la cara de latino. Ellos creen que son gringos, ¿sí? Ellos se perciben como gringos y los gringos, por supuesto que no los aceptan.
¿sí? Porque tienen toda la cara de latinos, ¿no? Incluso todavía conservan muchos vestigios de su cultura latina. No sé si alguna vez vieron o leyeron el cuento de León Cordero, que luego Disney lo hizo película. Es un león que cuando era cachorro pierde a sus padres y ese león es adoptado por un borrego, una borreguita. Y la borreguita lo cuida y lo cría como si fuera su hijo. Y ese león todo el tiempo fue rechazado, ¿sí? Por el rebaño, porque decían, es que él no es una oveja, no es un cordero. Y la mamá decía, es que es mi hijo y no me importa que sea diferente, es mi hijo, ¿sí? Y entonces ese pequeño cachorro de león se comportaba como si fuera un borrego y creció siendo parte de ese grupo. Y él imitaba a los borregos y para él era un borrego, ¿sí? Pero claramente no lo era. Y eso nos ocurre también a nosotros. Nosotros, en la cultura donde formamos parte, tratamos de comportarnos como ellos. Por eso es que luego veíamos en las noticias a la comunidad latina apoyando a Donald Trump, ¿verdad? Y ponían así las cámaras en la tribuna y era puro hijo o puro indocumentado o puro hijo de indocumentado que ahora estaban apoyando las deportaciones, ¿sí? Y decían, sí, sí, llévense a toda la gente ilegal. Oye, pero tú, esos son tus orígenes. No, yo soy gringo, ¿sí? Yo soy, no soy moreno, soy apiñonado, ¿sí? Y ahí se les ve la carota de mexicanos, ¿no? Pero ellos ya no se ven así, ya no se sienten así. Ellos quieren ser reconocidos como la cultura que los está acogiendo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una necesidad de aceptación. Imagínate que después de 20 años, Donald Trump finalmente deporta a toda esa gente y cuando lleguen a su pueblo, a Michoacán, a Jalisco, al Estado de México, su conciencia colectiva tendrá que modificar nuevamente, tendrá que cambiarse para que nuevamente adopten una cultura regresando a la que les había dado el origen, ¿sí? Otra cosa que es muy importante dentro de la conciencia individual es el tema de la lealtad que tenemos al sistema familiar. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Yo por lealtad puedo incluso manifestar una enfermedad. ¿Sí? Si mamá fue una mujer con cáncer cervicouterino y su mamá tuvo cáncer cervicouterino, yo puedo tener una lealtad y decir, si mi abuela sufrió de eso y mi mamá sufrió de eso, yo también, yo no me voy a permitir ser feliz, sana, si ellas sufrieron por la enfermedad, ¿sí? No me siento lo suficientemente leal a ellas si yo no presento el dolor que ellas tuvieron, ¿verdad? O por ejemplo, el tema de la mujer es la mujer sola, ¿no? Les platiqué en una ocasión, tuvimos aquí una constelación donde vino una señora y, o no, a lo mejor hasta la vieron la constelación porque la transmitimos. La señora dice, mira, mi bisabuela, yo sé que mi bisabuela fue viuda y a mi abuela la abandonó el marido y mi mamá se divorció de mi papá y yo también me divorcié de mi pareja. Entonces, hace tiempo yo fui con un terapeuta emocional y me hizo ver, cuando trabajamos nuestro árbol genealógico, me hizo ver que había un patrón que yo no me había dado cuenta, no me había hecho consciente de que yo venía de un linaje de mujeres solas por diferentes circunstancias, que eso era lo que a mí no me permitía identificar el patrón, que eran circunstancias diferentes, ¿sí? Pero lo que él me dijo es que el patrón no es en la circunstancia, sino en el resultado final. Todas culminan siendo mujeres solas. Y ahí fue donde a ella le hizo sentido. Y dijo, cierto, mi bisabuela fue mujer sola, vivió sola muchos años. Mi abuela, mujer sola, murió sola. Mi mamá está sola y yo estoy sola. Pero yo vengo contigo ahora a constelar porque me gustaría ver
¿cómo puedo hacer para que esto no se lo transmita yo a mis hijas? Porque tengo dos hijas. Entonces, ahí podemos ver claramente que hay un patrón, ¿sí? Ya definimos en alguna ocasión que era un patrón, ¿verdad? Un patrón es un evento que se repite en varias ocasiones en una línea continua. Si fueran esporádicos, no podríamos decir que es un patrón. Diríamos, pues son sucesos que ocurren aleatoriamente. Pero cuando vemos que forma una línea, entonces ahí sí podríamos decir que hay un patrón. Y yo siempre les digo, miren, los patrones en un árbol genealógico, imagínense que ustedes van a empezar a armar su árbol en una cartulina, ¿sí? Y entonces van a hacer su árbol y los patrones, ustedes los pueden colorear si quieren con algún color en especial, para que encuentren un patrón. Y esto imagínense que es como un tablero en una empresa donde cada que hay una falla en la planta de producción, por ejemplo, enciende una luz, ¿sí? Entonces, cuando prenden varias luces que son alertas, eso nos sirve para que el ingeniero voltee y vea y que diga, oye, algo está pasando, ¿no? Del mismo modo, cuando, por ejemplo, a ustedes les prende un sensor en el carro, ¿verdad? Que prende una lucecita en el tablero, amarilla, verde, roja, pero prende la luz y dice, papá, esa luz no estaba prendida. Y ya aprendió qué es, qué significa, qué quiere decir. No sé, pero es una alerta, ¿sí? Nos está indicando que cheques algo del carro, algo del motor, algo del sistema, ¿sí? Entonces, los patrones, nosotros tenemos que verlos como algo que mi sistema familiar me está haciendo ver para que yo voltee hacia esa área de mi familia y preste más atención, ¿sí? Que observe con más detenimiento. Los números, cuando vemos patrones en números también, son señales, ¿verdad? Son señales de, hey, mira, voltea para acá, acá estoy. Entonces, en los sistemas familiares, también los patrones nos sirven para voltear a ver qué está pasando ahí, ¿sí? Por lealtad a mi sistema, yo puedo manifestar una enfermedad, un conflicto, una deficiencia, ¿sí? Por ejemplo, también una vez tocamos esto con una familia donde había también varias mujeres solas y la última generación de la familia no era viuda, no estaba divorciada, pero ¿qué creen? Decía que no quería tener relación con ningún hombre, ¿sí? Ella no se consideraba homosexual, simplemente decía, yo jamás quiero hacer vida con un hombre, no me interesa, no quiero, ¿sí? Yo no me quiero casar, no quiero tener un noviazgo, no quiero hacer vida con un hombre, ¿sí? Entonces, esto puede ser un tema de lealtad hacia su sistema, es decir, pues si todas las mujeres aquí nos quedamos solas, pues yo también le entro, ¿sí? Pero no me voy a esperar a enviudar. No me voy a esperar a que me dejen o no me voy a esperar a que yo lo deje. Finalmente, el patrón es del resultado de, ¿sí? Entonces, para que ustedes empiecen a echarle coco, ¿qué está pasando en su familia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ven ustedes? Acuérdense que nada de lo que ocurre en nuestra familia es casualidad. Ok, entonces ya vimos lo que es la conciencia individual, es decir, la conciencia del individuo. Ahora veamos cómo funciona la conciencia de una familia, ¿sí? Bergelinger nos dice que es la conciencia que favorece el sentido de pertenencia del individuo dentro del sistema familiar, ¿sí? Y este se mantiene mediante el sentido de pertenencia, ¿sí? La culpa, la necesidad de aceptación y la lealtad, ¿sí? Lo mismo que vimos en lo otro. Pero acá lo que él quiere es formar parte, ¿sí? ¿Sí? Quiere ser reconocido dentro del grupo. ¿Sí me siguen? Y ahora, la conciencia colectiva, ¿sí? Nos dice Berkelinger que la conciencia colectiva representa una visión integradora que trasciende a la familia y reconoce la conexión entre todos los seres humanos. Es decir, aquí no solamente nos estamos limitando a hablar de nuestra familia, sino de todo el conjunto. Por ejemplo,
cuando tenemos que defender nuestra ciudad, la hacemos, ¿verdad? Los de Lerdo, los de no sé dónde, no, es que yo soy de acá. Pero también cuando nos toca, por ejemplo, jugar contra otro país, somos mexicanos y se nos olvida que uno es de Lerdo y que el otro es de acá, ¿verdad? O que uno es de Michoacán y el otro es de Monterrey. Somos mexicanos y punto, ¿verdad? Y nos apoyamos. Ahora, imagínate que fuera una batalla de continentes, ¿no? Se nos olvidaría quién es colombiano, se nos olvidaría quién es de Uruguay. Vamos contra Europa, vamos contra Asia, vamos contra África, ¿sí? Entonces, la conciencia colectiva va aumentando de acuerdo al conjunto del cual nosotros formamos parte. Lo que platicábamos hace rato, que les decía yo de la gente que migra a Estados Unidos, ellos, justamente la conciencia colectiva es la que les dicta que ellos tienen que hacer cambios porque tienen que parecerse lo más que se pueda a la cultura que los está adoptando. Entonces, pues como no se pueden hacer güeros, tal vez lo que sí pueden hacer es pintarse el cabello, ¿verdad? O imitar el acento, o imitar la vestimenta, o imitar el estilo de vida de esas personas. Quieren parecer lo más que se puedan. Hay algunos mexicanos que sí pasan por gringos, ¿no? O sea, tú los ves y dices, pues sí, sí, para otros que dicen, no, que te la crea tu mamá, yo no, tienes el nopalote en la cara, ¿no? Se te notan el nopal a kilómetros. Ni modo, es la genética, pues. Tal vez a lo mejor podría parecer un americano nativo, ¿no? Entonces, la conciencia colectiva contempla a toda la humanidad, ¿sí? Contempla a todos los grupos tan grandes como nosotros los querramos ver. Y esta conciencia colectiva nos ayuda porque nos permite promover la comprensión y la reconciliación con todos, ¿sí? Nos estamos uniendo a otras personas, nos estamos uniendo con otra cultura, es decir, tratamos de limar las diferencias que pudiera haber. Y esto justamente nos ayuda mucho porque nos permite tener una actitud de respeto e inclusión con los demás. Algo que a mí me llamó mucho la atención es, por ejemplo, yo no sigo el fútbol, ¿sí? Pero me di cuenta que en el equipo de México hay una persona que es de color. Yo le pregunté a mi esposa, oye, ese muchacho, y me dijo, pues creo que es de Centroamérica. Que ya. Y el otro día que jugó México, vi que la gente lo ovacionaba mucho a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo están adoptando dentro de nuestra cultura. Están haciendo a un lado la diferencia que pudiera tener con nosotros por lo importante o el valor que representa para el grupo. ¿Sí? Entonces, justamente esto nos habla de la inclusión. Y esto es lo que nos permite que miremos más allá del juicio, porque tal vez en un principio podríamos incluso hasta ser discriminativo con las personas que son distintos a nosotros, ¿verdad? Pero en este caso se está incluyendo y eso es justamente la conciencia colectiva. Ahora, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo son las dinámicas en los sistemas? Fíjense, en los sistemas, dinámicas pueden ser todo aquello que tiene movimiento, que tiene flujo, patrones de relación en el sistema que afectan nuestro pensamiento, los sentimientos, el comportamiento de sus miembros. Y esto puede repetirse o puede manifestarse, por ejemplo, como repetición de patrones, ¿sí? Yo puedo imitar la conducta de mi padre tan solo por el hecho de que él es mi papá, ¿sí? Una conducta, por ejemplo, machista de un hijo puede deberse a que papá era machista y a que el abuelo era machista. ¿Se acuerdan? Yo les platiqué que tenía un paciente con esas características, ¿no? Lealtades inconscientes. Si mi familia manifiesta una enfermedad, yo también la voy a manifestar, ¿sí? Porque no puedo yo serle desleal a la familia y yo gozar de salud cuando todos sufren por algo. Desequilibrios en las relaciones.
Por ejemplo, cuando en una familia se tiende a ver un conflicto familiar de, no sé, a lo mejor de parejas, la dinámica familiar o la dinámica sistémica nos puede dictar que ese suceso se va a llevar en diferentes parejas también. Por ejemplo, divorcios, ¿sí? Abandonos de mujeres. Los hombres luego tienden a abandonar a las mujeres y eso puede ser un patrón en una familia. Desde luego que además de heredar este tipo de conductas negativas, también hay recursos y fortalezas en la familia, virtudes. Tú que estás replicando de tu familia, que es una característica positiva. A lo mejor tienen un oficio en tu familia en donde tú dices, bueno, yo vengo de una familia donde todos somos zapateros y yo también soy zapatera. Entonces, yo tengo una capacidad, tengo un recurso que es, no sé, el diseñar, el hacer, el fabricar zapatos, porque eso es algo que me transmitió mi familia, ¿sí? O soy buena para los negocios, soy buena para las humanidades, ¿sí? Porque eso me lo heredó mi familia. Eso es un recurso, ¿sí? Entonces, los patrones de relación en el sistema familiar que afectan nuestro pensamiento, los sentimientos o el comportamiento los podemos medir, nosotros podemos evidenciarlos y nosotros podemos decidir si los queremos mantener o no. Si hay algo dentro de mi vida que no me guste, yo puedo cambiarlo. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos a nuestro sistema familiar. Por eso es que siempre se nos pide que trabajemos en nuestro árbol genealógico cuando hacemos biodescodificación, cuando hacemos terapia sistémica o cuando hacemos cualquier otro trabajo que tenga que ver con sistema familiar. Es importante saber de dónde vienes, ¿sí? Y qué traes, qué recursos, qué fortalezas familiares traes. Si no te gustan, si no te gusta algo de tu vida, puedes cambiarlo, pero necesitas saber de qué dispones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes? Porque si no, sería como que hubiera un retroceso en tu vida, porque te vas a enfrentar a una nueva tarea sin saber que tienes elementos o fortalezas que podrían ayudarte a hacer más ligero tu camino. Ok, entonces, algunas dinámicas sistémicas que podríamos ver serían, por ejemplo, ya lo hablamos mucho, que son la repetición de patrones entre generaciones. Ese es un ejemplo de dinámicas. Otro de ellos pudiera ser la inversión de roles, ¿sí? ¿Cuándo podemos ver inversión de roles? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen que significa esto? Sería el cambio de rol, o sea, por ejemplo, en el lugar de por ejemplo, bueno, un patrón pudiera ser el padre que es ¿cómo se dice? El El proveedor. proveedor, y que a lo mejor cambie ese sistema y en realidad pues sea la mamá la que tiene este rol y papá cuide hijos. Así es, estamos acostumbrados a ver que generalmente el hombre es el proveedor y la mujer es la que administra y la que cuida el hogar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se cambia este rol? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando empezamos a ver que cosas funcionan distintas? Por ejemplo, lo que decíamos, la inclusión de un miembro del sistema, la exclusión, perdón, la exclusión de un miembro del sistema. Esto lo podemos ver cuando un miembro de mi familia tiene una discapacidad y lo ocultamos o lo negamos por vergüenza, por temor a ser juzgados por los demás, por temor a ser señalados, ¿sí? Yo les platicaba a ustedes que hace algunos años, cuando yo era niño y vivía con mis padres,
en, en mi calle donde yo vivía, donde yo crecí, había un niño, un vecino, como a media cuadra de con nosotros, que sabíamos que vivía en esa casa un niño con síndrome de Down, pero nunca lo veíamos, nunca lo sacaban a la calle, no estudiaba en ninguna escuela, ese niño estaba siempre encerrado en su casa. Nosotros sabíamos que ahí vivía un niño con síndrome de Down porque lo escuchábamos. Ese niño era a lo mejor como unos 10 años más grande que yo, 5 años, 10 años más grande que yo, no lo sé. Pero ese niño escuchábamos cómo le hablaban, cómo se referían a él, le decían Chiri, no sé cómo se llamaría el niño. Y a veces, en algunas ocasiones, el niño se le salía corriendo a la cochera y luego lo agarraban y lo metían de regreso, ¿sí? Entonces, pues toda la gente decía, no, mira, sí, sí vive ahí un niño, sí vive ahí un niño con síndrome, pero nunca salían ni a la banqueta, ¿sí? Nunca salían ni a la tienda, jamás, la familia jamás lo incorporaba como para ir a misa o algún evento, el niño siempre estaba encerradito. Entonces, eso genera un desorden en toda la familia, no nada más en ese niño, ¿sí? En todo el sistema familiar, porque cada uno de nosotros tiene un rol especial. No es casualidad que ese niño haya llegado con esas características. Entonces, yo no puedo excluir a ningún miembro de mi familia por ningún motivo. Si tiene una adicción, yo no lo voy a negar o no voy a decir, ay, oye, tu primo, tu tío es el borrachito que está ahí en el parque. No, ¿sí? Oye, tu prima es la prostituta que se para allá en este. No, no es mi prima, ¿sí? Se parece, pero no es. O era mi familiar, pero ya no, ya lo corrimos de la familia, ¿sí? Ya la excluimos. Entonces, nosotros no podemos excluir a ningún miembro de nuestra familia porque eso va a generar un desorden. La lealtad familiar puede también causarnos un desorden en la familia porque las acciones deben ser razonadas, no nada más por invitación las vamos a hacer. Y hay muchas personas que inconscientemente están replicando conductas de miembros de su familia nada más por pertenecer a esa familia, no porque les sea favorable o desee hacerlo, ¿sí? Entonces, esas fortalezas y esos valores se van a transmitir de una generación a otra, se van a replicar. Algunas pueden ir muriendo en el transcurso de las generaciones, pero otras pueden irse fortaleciendo, afirmándose. Lo que sí podemos decir es que cada familia es única. No todas las personas, no todos los miembros de una familia son exactamente iguales, pero sí somos muy parecidos, ¿sí? Entonces, cada familia tiene sus propias dinámicas. De tal forma, imagínense, cuando ustedes se juntan con una pareja, cuando ustedes se casen o ya se casaron y viven con su pareja, se van a dar cuenta que él tiene sus costumbres y ustedes tienen las suyas, ¿verdad? Y dices, pero qué raro si vivimos en la misma ciudad, ¿sí? Somos del mismo estado, de la misma ciudad, es más, de la misma colonia, ¿sí? Nos criamos en la misma colonia, tal vez fuimos a la misma escuela, pero él tiene unas costumbres muy diferentes a las mías. Y esas costumbres que él tiene es porque las recibió de su... Ok, vamos a ver una actividad. Les voy a leer un caso. En una familia, durante 3 generaciones, los hijos mayores abandonan sus estudios para trabajar y apoyar económicamente a la familia. Caso 2. Después del fallecimiento del padre, el hijo mayor comienza a asumir el papel del jefe de la familia, dejando de vivir su propia etapa como hijo para convertirse en ese padre putativo, ¿verdad? Aquí las preguntas para analizar: ¿qué dinámica sistémica observan ustedes en esos dos casos? ¿Qué recursos existen en esta familia? ¿Qué aspectos sería importante explorar antes de llegar a una conclusión?
¿Y qué otras explicaciones podrían existir además de una dinámica sistémica? ¿Qué es lo que ustedes pueden analizar de esos dos casos? ¿Qué podemos observar aquí? Pues puede ser, bueno, la cuestión de cómo las tres generaciones han pasado por la misma situación. Dice que después del fallecimiento del padre, el hijo mayor, se supone que en las otras también generaciones muere el papá. En el caso uno, no, Ajá, no lo especifica, no lo especifica. Pero lo que sí tenemos que ver, acuérdense, el resultado, el producto. Sin importar si en esas tres generaciones se quedaron huérfanos, lo que ajá. podemos ver que es que los hijos mayores dejan sus estudios para convertirse en adultos económicamente activos, ¿sí? Es decir, abandonan la etapa de estudiante para convertirse ya en obreros o en trabajadores, ¿sí? Entonces son tres generaciones de la misma familia que tienen ese patrón. Ese es un patrón, ¿verdad? En el caso 2 es por a causa del fallecimiento de un padre de familia, el hijo comienza a asumir el rol de padre o jefe de esa familia para convertirse también en un proveedor. Entonces, si se fijan, la situación es muy parecida. Sin embargo, el caso 2 puede ser un tema de lealtad hacia la familia. Y en el caso número 1 es un patrón, ¿verdad? El que estamos viendo, Ah, ok. ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a suponer? Estamos suponiendo qué recursos, es decir, qué fortalezas pudiera tener estas familias, estos dos casos. ¿Qué fortalezas vemos en esa familia? ¿O qué recursos? Porque fíjense, en una familia, cuando una persona sacrifica su vida por los suyos, por los demás, obviamente está demostrando el interés, ¿verdad? Por la familia. Si yo le digo a mi mamá, mamá, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sacar adelante a mis hermanos, tus hijos, yo voy a trabajar para contribuir y que a ellos no les falte nada, que a ti no te falte nada. Yo lo estoy haciendo por amor a mi familia, ¿sí? Este es un tema de lealtad, ¿sí? Del mismo modo, cuando los tres hijos de la familia, ellos están siguiendo una conducta, están repitiendo una conducta, alguno de ellos podría decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ese destino. Yo no quiero dejar de estudiar, yo quiero tal vez llegar a la licenciatura, convertirme en un profesionista, igual sí hay apoyar a la familia, pero yo ya como profesionista, salud, yo ya como profesionista, ¿sí? Pero finalmente en los dos casos, lo que está ocurriendo es que son situaciones donde el hijo se sacrifica por los suyos, ¿sí? ¿Sí me sigue? ¿Sí lo ven? Ok. Ahora, vamos a ver algunos tipos de familias, porque ya hablamos de lo que es el sistema familiar, pero las familias, si se fijan, no todas las familias son iguales.
y ustedes lo van a ver ahorita. Dentro de los sistemas familiares, ya las familias como tal presentan una gran diversidad. Por ejemplo, pueden ser familias extendidas, familias nucleares, monoparentales, reconstruidas, familias adoptivas. Pueden haber también familias homoparentales. Y cada uno de estos tipos de familias tiene características únicas y es esencial que nosotros como profesionales de las emociones comprendamos estas diferencias para que podamos adaptar las intervenciones y el apoyo que les vamos a brindar. Yo no voy a tratar igual a mis pacientes si no sé todavía el tipo de familia del cual él está integrando, ¿sí? Su condición socioeconómica, sus condiciones culturales, contextuales, todo eso importa. Fíjense, este modelo de familia que estamos viendo ahorita, que es la clásica que nos ponen en todos lados, ¿sí? Es la conocida como familia nuclear. Y ese tipo de familia es la que está conformada por sus progenitores y sus hijos. Es decir, mamá, papá y los hijos. Esa es una familia nuclear. Es el tipo de familia tradicional que vemos en el comercial de pasta de dientes, que vemos en los anuncios de Farmacias Guadalajara, en toda la tienda, así las clásicas, ¿no? Porque ese es un estereotipo que que nos da a entender que todo está bien, que todo es perfecto, que todo es felicidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Imagínense, si ustedes van a una tienda, a un supermercado, y les ponen una imagen donde los miembros de la pareja son del mismo sexo, como que ahí brincaría algo, ¿no? Ok, pero bueno, tenemos a las familias extendidas. ¿Quiénes son esas familias extendidas? Son aquellas a los que incluyen no solamente mamá, papá e hijos, sino que además con la familia hay algún otro miembro de esta, como los abuelos, los tíos, los primos, ¿sí? Alguien más que no forma parte de la pequeña familia. Entonces, estas familias extendidas a veces viven en la misma casa, pero a veces podríamos decir, pues unos viven en el depa de arriba, nosotros en el de medio y mis papás en el de abajo, ¿no? Y se puede decir que es casi, casi como una misma casa, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve unos vecinos, ahí también con casa de mis papás, que en una casa que era muy grande, construyeron como 6 casas, ¿sí? Era, pues no sé, parecía como si fuera, ¿cómo le llaman? Como si fueran bungalows, ¿no? Dentro de una misma casa, en diferentes pisos, porque tenía varios pisos la casa. Cada piso representaba una vivienda diferente, ¿sí? Y vivía una familia diferente, pero todos ellos eran hermanos, ¿sí? No era un relajo, me acuerdo de esa casa, pero esa es una modalidad de familia extendida. Tal vez ustedes puedan ver en la calle que sale la mamá, papá y el abuelito o la abuelita. Casi siempre la suegra, ¿no? La suegra es la que anda cuidando a los nietos cuando andan de compras, cuando van al cine. Esa es una familia extendida, ¿sí? Ahora, una familia monoparental es aquella en donde solo uno de los padres está presente para cuidar, criar a los hijos. Imagínense a ese hombre que enviudó o ese hombre que fue abandonado con la hija, el hijo, ¿sí? O la mujer que enviudó o fue abandonada, ¿sí? O que se queda solamente una persona con la custodia del niño y educa solo a su hijo. Esa es una familia monoparental. ¿Ustedes creen que la percepción de la vida para esta niña sería igual si tuviera sus dos padres que si nada más tiene uno de ellos? Es diferente, ¿verdad? Ahora, imagínense, una familia
que crece dentro de una familia extendida también tiene particularidades de razonamiento, ¿sí? No va a ver la vida como la ve esta niña que creció solo con su papá, ¿verdad? Y también es diferente cómo estos niños van a concebir la vida a cómo estos niños pudieran concebirla, ¿sí? Aquí que podríamos nosotros suponer, posiblemente estos niños tienen más apoyo moral, más apoyo emocional, porque no solamente cuentan con mamá y papá, también cuentan con los abuelos, ¿verdad? O uno de los abuelos. Aquí por lo que veo, podríamos suponer que ellos son los abuelitos, ¿sí? Son los padres de él o de ella, no sabemos, ¿sí? Pero imagínense una familia así, ¿sí? Ahora, imagínate que va a constelar una persona que solo fue criada por papá, solo fue criada por mamá, y tú no le preguntas esto, tú no lo sabes, tú lo desconoces, y vas a hacer una constelación, y tú la constelación la haces suponiendo que el modelo de familia es el que siempre hemos tratado, mamá, papá y los hijos, y te dice ella, pues no, en mi casa nada más éramos papá y yo, ¿sí? Entonces, para ellos, ¿cómo creen ustedes que podríamos trabajar una constelación? ¿Sí? El concepto de familia para ella es muy distinto a lo que pudiera tener una persona que crece en una familia común, una familia tradicional, ¿verdad? Ahora, tenemos otro modelo que es la familia reconstruida. Y esa familia, imagínense ahí por la imagen que puse, pudiéramos pensar que tal vez a lo mejor la señora se divorcia teniendo un hijo y poco tiempo después se casa con otro hombre, ¿sí? Y forman una familia en donde el hijo es solamente de la mamá, ¿sí? Podemos decir que ahí hay una armonía y un equilibrio, porque la figura paterna está presente, la figura materna está presente, el hijo tiene un modelo a seguir, el hijo puede ver la conducta de el padre adoptivo, de su madre biológica, a lo mejor podríamos decir, pues no hay muchas diferencias que pudiera tener con un padre biológico. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Sí? ¿Tú qué piensas, Gaby? Pero bueno, ahí por la imagen que podemos ver, bueno, es muy evidente que es que hay una diferencia cultural, ¿verdad? Pero Pero, ahorita en realidad ya no, bueno, ya es lo más normal, ¿sabes? O sea, ya esta parte está mucho más, aceptada. Digo, yo lo veo en la escuela, pues la gran mayoría, si no es que la mitad de mis niños son niños de familias, reconstruidas. Y a veces nos toca también ver casos donde están los hijos de las dos parejas, de la pareja, de la expareja y la actual. así es, Entonces, así funciona ya. sí, cada vez es más común, ¿sí? No es que sea normal, es que es común, ¿sí? Cada vez es más común que veamos esto. ¿Por qué? Porque cada vez se presta o se facilita el proceso del divorcio. Antes no era bien visto el ser una persona divorciada, ni mujer ni hombre, ¿sí? Y hoy en día como que eso ya no importa tanto y por eso ahora la gente dice, pues yo no te voy a aguantar ni una, a la primera que me hagas, bye, ¿sí? Y entonces por eso es que ahora la gente con la facilidad se pueden divorciar y sin problema. Antes decían, si tú eres divorciada, ya ningún hombre te va a querer, y menos si tienes un hijo, ¿verdad? Antes eso ocurría. También, por ejemplo, a los hombres divorciados les costaba mucho trabajo que una mujer soltera o una mujer divorciada se fijara en ellos, ¿sí? Decían, aguas, porque si ese hombre se divorció, ese ya es una bandera de alerta, ¿no? ¿Por qué se divorció? ¿Sí? Aguas, ¿no? Piénsatela dos veces antes de salir con un hombre divorciado. Ya no cualquier mujer quiere salir con un divorciado, solamente otra divorciada o una viuda o una que de plano le ha batallado para encontrar pareja, pero una mujer soltera difícilmente
hacía relación con un hombre divorciado. Y hoy en día, incluso, no sé, a lo mejor hasta pudiera parecerle atractivo a una mujer, ¿no? Decir, ah, mira, es más grande que yo, tiene más experiencia que yo, no lo sé. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes van a atender un paciente para una constelación y ustedes no saben el modelo de familia que tiene él en su cabeza implantado. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de los principios de una constelación, vamos a hablar de los principios del sistema familiar, vamos a hablar de cómo debemos hacer el acomodo para que haya armonía en su familia, pero a lo mejor pudiera ser que lo que nosotros estamos diseñando en nuestra mente no hace sentido, no tiene coherencia con lo que él tiene como visión de su familia, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener la capacidad de adaptar nuestras estrategias a las necesidades particulares de nuestro cliente, ¿sí? Por ejemplo, yo hace algunos meses atendí a una chica que ella venía de una familia reconstituida y además de toda la familia había miembros del sistema familiar que no eran de sangre. Y ella decía, ay, es que me peleo mucho con mi hermano. Bueno, la verdad es que no es mi hermano, pero vive conmigo. Yo, pero ¿cómo vive contigo si no es tu hermano? Bueno, es que él se crió con nosotros como si fuera mi hermano, pero en realidad no es mi hermano, ¿sí? Y le digo, ¿cómo? Me dijo, sí, es un amigo de mi hermano que se empezó a quedar ahí en la casa y ya no se fue, y ya se quedó ahí. Y le dije, pero él no tiene familia, ¿o qué? Sí, sí tiene familia, pero él decía que le gustaba más estar acá con nosotros. Y entonces se empezó a quedar unos días a dormir, y luego se iba, regresaba los días, regresaba los fines de semana, y se quedaba mucho en la casa hasta que un día ya de plano no se fue. Y se quedó ahí con nosotros para siempre. Entonces ya, o sea, como que toda la niñez y la adolescencia la han pasado juntos. ¿Sí? Entonces ella dice, pues es que es como mi hermano, pero no es, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una constelación, tenemos que incluir a ese miembro de la familia, aunque no sea de sangre, ¿sí? Y ese, fíjense, ese niño, imagínense ese muchacho, si quisiera constelar en una sesión con ustedes tendrían que incluir a las dos familias, ¿sí? Porque ese muchacho tiene sus padres biológicos, pero ¿por qué él prefiere estar dentro de otro sistema familiar? Algo está pasando ahí, ¿verdad? No es normal, no es sano, no es común, pero ocurren cosas así. Imagínense que ese muchacho va a ser su paciente. Entonces, ustedes en su árbol genealógico tendrían que representar a sus padres biológicos y a un lado a sus padres adoptivos, por así decirlo, ¿sí? Aquí la tarea para nosotros será indagar un poco en el por qué él no se siente cómodo con su familia y se siente mejor con unos extraños, ¿sí? Pero cosas como esas se van a encontrar con muchos casos así de raros, ¿sí? Casos muy, muy raros. Ahora, familias adoptivas, donde uno o varios miembros no son de sangre, ¿sí? Aquellos en los que a lo mejor los padres legalmente adoptan un niño para educarlo, para que conviva con ellos y se convierten en una familia adoptiva, ¿sí? De esta forma, asumen la responsabilidad parental de ese niño. Fíjense, aquí cuando en este tipo de familias ocurren muchas cosas muy bonitas y muy interesantes. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen, podemos suponer por la imagen que la que no es de sangre pudiera ser la niña, ¿verdad? A lo mejor por sus características físicas. Pero fíjense, algo bien interesante y bonito es que ese tipo de niños, al momento de que son adoptados, empiezan a modificar sus características físicas
para empezar a parecerse a los padres, ¿sí? Incluso los bebés, desde que son recién nacidos y son adoptados, inconscientemente empiezan a cambiar sus rasgos físicos para asemejar al padre a lo más que se pueda. Incluso no lo van a ver más adelante, durante el desarrollo del niño, empieza a imitar la conducta del papá, el acento, la gravedad de la voz, ¿sí? Empiezan a caminar y comportarse como papá, ¿sí? Gesticulan como él. Y luego la gente te dice, no inventes, tu hijo es idéntico a ti. Y a lo mejor tú no lo externas, pero dices, pues no es mi hijo biológico, ¿sí? Pero sí la gente te lo va a estar diciendo. Es igualito a ti, se parece mucho a ti, tiene tus mismos ojos, tiene tus mismos labios, tu misma nariz. Y ve las fotos, compara las fotos de cuando el niño fue adoptado y ves las fotos de un año después y ves que sí cambiaron sus rasgos físicos, ¿sí? Entonces, la explicación a esto es que nosotros somos animales, ¿sí? Se escucha feo, pero pertenecemos al reino animal. Y todos los animales tienden a parecerse al macho alfa de la manada. ¿Por qué? Imagínense una manada de leones en la sabana, ¿sí? Los leones, cuando huelen o detectan que un cachorro no es suyo, lo que hacen es excluirlos de la manada o matarlos, porque lo que ellos quieren es dejar sus alimentos o sus recursos solamente a los que son sus hijos biológicos, porque lo que pretenden ellos es dejar descendencia, ¿sí? Todos los animales inconscientemente estamos buscando dejar descendencia. Me decía una vez una mujer, una compañera, entonces eso explica por qué los hombres son cuscos. Y le digo, bueno, pudiera ser, sí tiene algo de lógica. ¿Por qué? Porque el macho está condicionado, entrenado, adiestrado inconscientemente para buscar preñar la mayor cantidad de hembras en menos tiempo. ¿Sí? Se escucha feo, pero esto es porque justamente lo que se está buscando es asegurarse de que se preserve su material genético. Por eso es que el macho inconscientemente busca preñar varias hembras, ¿sí? Y mientras más coito o contacto sexual tenga, mejor, porque de esa manera estás sembrando más semillas, que no todas van a proliferar, ¿sí? Pero hay mayores probabilidades de tener más descendencia. Entonces, esas conductas de los hombres pueden deberse a ese impulso animal. Ese es un instinto animal que tenemos, el de dejar progenie. Entonces, muchos animales, sobre todo mamíferos, cuando identifican que la cría no es tuya, dices, este no es mío y lo rechazo, lo expulso de la manada, o incluso lo mato, o me lo como, ¿sí? ¿Por qué? Porque los recursos están limitados en la sabana, en la selva, en el bosque, en las montañas, donde sea, ¿no? En el desierto. Y lo que quieren es, si yo voy a traer algo de cazar, si voy a traer una presa que case, yo voy a repartir el botín, voy a repartir la comida con mi familia, no con un hijo que no es mío. Entonces, se escucha muy cruel, la naturaleza es así, ¿verdad? Se escucha muy cruel. Pero una estrategia que tienen los cachorros es decir, pero ya sé, si me parezco a él, si camino como él, si actúo como él puede tener empatía hacia mí, ¿sí? Él puede verme como un hijo suyo, o incluso puedo confundirlo y hacerle creer que yo soy su hijo, aunque no lo sea. Entonces, por eso es que vemos que los animales incluso hasta cambian de color su pelo, a como lo tiene el macho alfa de la manada, ¿sí? Cambian todas las características físicas para parecerse a él. En los hombres, en los humanos,
los niños inconscientemente hacen lo mismo, ¿sí? Empiezan a parecerse a la familia adoptiva, los niños que son adoptados. De tal forma que después de ciertos años pasan por padres o por hijos biológicos, ¿sí? Entonces esa es pues yo lo veo como una parte, una sección de la evolución humana muy bonita, ¿no? Y justamente esto fortalece la teoría que les platicaba hace rato de cómo la conciencia colectiva nos hace parecernos cada vez más al grupo social que nos acoge. ¿Sí? En este caso, imagínense, es un niño adoptado que se va a parecer tanto que la conciencia colectiva es como si fuera un padre o un hijo biológico, ¿verdad? Ahora, imagínense que la familia está conformada por una pareja del mismo sexo y ellos adoptan a un miembro, a un hijo, o a lo mejor uno de ellos dos ya era papá. Imagínense en el caso de esa fotografía, posiblemente uno de ellos dos ya era papá, ¿sí? Y después decide hacer relación con otra persona que es de su mismo sexo. Esa es una familia homoparental. Ahora imagínate que vamos a hacer una constelación a su hija y le vamos a decir, a ver, del lado derecho vas a poner a papá y del lado izquierdo vas a poner a mamá. Y te va a decir, yo no tengo mamá, tengo dos papás, ¿sí? ¿Y quién asume el rol de mujer? ¿Quién asume el rol de hombre ahí? Porque esas son todas dudas que siempre nos vienen a la mente cuando vemos casos así, de cómo los voy a representar en una constelación, ¿sí? ¿Quién tiene la energía femenina? ¿Quién tiene la energía masculina ahí? ¿Sí? Si uno de ellos es el padre biológico, él tiene que ir al principio. ¿Se acuerdan que decíamos, quien es primero en tiempo es primero en derecho? Entonces, vamos a suponer que ese niño que tienen en brazos o niña, no sé qué sea, vamos a suponer que es un niño adoptado por dos hombres. Ese niño o niña tendría que poner en una constelación en primera instancia a sus padres biológicos, los conozca o no, ¿sí? Esa niña que está ahí en la imagen, imagínense que en 20 años va a constelar y le dicen, vamos a acomodar a tu familia, vas a poner a tu padre biológico y a tu madre biológica. Y te va a decir, oye, pero yo no los conozco, no sé ni cómo se llaman. Es más, yo no sé de dónde de dónde me llevaron, no sé nada. No importa, ¿sí? No naciste en una probeta, no saliste de una col, ¿sí? Como las historias. Tú tienes padres biológicos, que no los conozcas es otra cosa, pero los tienes. Entonces, en la constelación vas a poner a tu mamá y papá biológicos al principio, porque quien es primero en tiempo es primero en derecho. Tus padres llevan mano. Y mucha gente me dice, no estoy de acuerdo, porque no fueron buenos padres y yo no los quiero contemplar. No les quiero dar un lugar que no se merecen. No les quiero dar un lugar que no se ganaron, ¿sí? Eso es muy común que te diga la gente. Pero ¿qué creen? Los lugares, las posiciones en la familia no son negociables, ¿sí? Entonces, si ustedes van a hacer una constelación con una persona así, tenemos que decirle que esa persona no le puede negar el derecho a sus padres de ser incluidos. Nosotros no somos nadie para juzgar el actuar de nuestros padres. No sabemos, no conocemos la historia, ¿sí? Entonces no podemos juzgarlos. Entonces decir, no sé por qué, pero ellos son mis padres biológicos, pero no los conozco. No sé ni sus nombres, no sé sus edades, no sé su localización, no sé nada, pero mamá y papá biológicos tienen que ir al frente, adelante, ¿sí? Y a sus extremos, es decir, el padre adoptivo lo pongo del lado izquierdo del padre biológico y a la madre adoptiva
la pongo del lado derecho, no, perdón, del lado izquierdo de la madre biológica, es decir, a los extremos, ¿sí? Y de esa manera vamos a ir acomodando. Una vez me dijo una señora, yo tuve mi padre biológico y 3 padres adoptivos. Entonces ella puso a su papá biológico, que no quería y que se rehusaba a ponerlo porque dijo que fue un mal padre, porque los abandonó. Ella sí dijo, literal, mi padre se fue por los cigarros y no volvió. ¿Sí? Entonces dejó a mi mamá conmigo y mis hermanitos chiquitos y después tuvimos un padrastro que se juntó con mi mamá, nos quiso mucho, nos cuidó mucho, pero se murió. Y luego tuvimos otro padrastro que también la historia fue muy parecida, pero a este lo desaparecieron, ¿sí? Y luego otro padre biológico, otro padre adoptivo, que es el que murió en la casa de mi mamá. Entonces, para mí, él es, de verdad, él es mi verdadero padre, porque es el que se preocupó por mí, por el que me cuidó y todo, ¿sí? Pero ella se rehusaba a incluir a su padre biológico, cuando en realidad, pues él tenía más importancia porque de él estás heredando su información genética, ¿sí? Aunque nada más haya sido un instante que haya estado contigo, pero él es tu padre biológico y no podemos negarle ese derecho, ¿sí? No hay dudas aquí con esto, ¿verdad? Entonces, estas clasificaciones de tipos de familias no son derivadas de un autor específico, pero sí son categorías o clasificaciones muy utilizadas en la psicología, en la sociología y en el trabajo social. Y estas clasificaciones nos sirven para que podamos entender que hay una diversidad en las dinámicas familiares. Podemos suponer, pero tal vez no magnificamos las grandes diferencias que hay entre las perspectivas que tiene un integrante de cada una de estas familias. Imagínense que todas estas familias que vimos, los hijos van al mismo colegio y están en el mismo salón, ¿sí? Y tú eres la maestra de ese salón y les dices, quiero que dibujes una imagen de una familia, ¿sí? Se fijan, el concepto es el mismo, la familia, pero lo que ellos traen adentro del concepto es diferente, ¿verdad? Ahora, nosotros tratamos y decimos, no, es que la familia ideal es esta, pero imagínate esa niña, por ejemplo, y ella puede decir, esta es mi familia ideal, porque aquí no me falta nada, porque tengo amor, tengo cariño, tengo ternura, tengo respeto, tengo mi posición, me ven, me reconocen, ¿sí? Yo no tengo ningún problema de estar aquí. Esta es mi familia ideal, ¿sí? Yo puedo decir, no, 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 la familia ideal es mamá, papá, hijos biológicos y viviendo en una casa de interés social y con afore y todo. No, realmente no. No existe la familia ideal. Todas son buenas, ¿sí? Todas las familias son válidas. Esta familia es válida, esta familia es válida. Y cada una de ellas está tratando de salir adelante. Entonces, imagínense donde yo les diga a ellos que no está bien, que no es normal, que no es sano, que esa no es una familia ideal. Van a pensar que soy panista, ¿verdad? Van a decir, pues, es que eres panista, eres de ultraderecha. Pero entonces, estas familias nos sirven a nosotros para entender el origen de nuestro cliente. Y yo voy a entender después de esto el por qué es el comportamiento, la conducta de una persona, porque son las bases, eso es el fundamento. Nosotros siempre decimos que el sustento más fuerte de un hombre es su familia, ¿verdad?
Por ejemplo, en las bases emocionales de una persona siempre decimos los pilares más fuertes están en casa, mamá y papá. Pero imagínate que ellos vienen de una familia conformada. Seguramente va a haber temas que tenemos que atender. Y por eso es que es importante que nosotros desde la constelación ya contemplemos todo esto, ¿sí? Ahora, varios expertos en estos temas de psicología, de sociología, han hecho estos aportes, han descrito cómo funciona cada una de estas familias, las particularidades. Tal vez nos convendría Tal vez nos convendría un poco echarnos un clavado y conocer un poco más de cómo son estas familias para cuando nosotros tengamos un caso como ese, sepamos atenderlo. Yo aquí lo único que pretendo es que ustedes vean que cada familia tiene sus diferencias, ¿sí? Sus particularidades. Y entonces ustedes con base a esto, deben de adaptar las herramientas que van a utilizar para hacer una constelación, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión para el tema, ¿qué aprendimos el día de hoy? La familia es un sistema, ¿sí? Otro ejemplo que siempre les pongo, nosotros, por ejemplo, seríamos como la unidad básica funcional de un sistema. Imagínense que yo de mi piel me quito una celulita y la pongo en una cajita de Petri y le pongo un medio de cultivo para que sobrevivan en esa caja de Petri y yo la voy a estar observando con un microscopio. Yo voy a ver que esa célula se va a mantener viva durante un tiempo, pero esa es una célula que no está preparada para vivir solitaria. Entonces esa célula finalmente va a terminar muriendo, ¿sí? Pero imagínate que un conjunto de células que están aisladas, si yo las uno, forman un tejido, ¿sí? Y un conjunto de tejidos me ayudan a formar un órgano, ¿verdad? Un conjunto de órganos me ayudan a formar, ¿qué? No escuché. Es un sistema completo. Sí. Bueno, pero todavía nos falta un paso. Ah, Es que una célula, un conjunto de células forma un tejido y un conjunto de tejidos forma un órgano. Un conjunto de órganos forma un sistema. Sí, sí lo dijiste bien. Y un conjunto de sistemas forma un organismo. ¿Sí? Es decir, nosotros somos un organismo y estamos conformados por sistemas y los sistemas conformados por órganos y los órganos por tejidos y los tejidos por células especializadas. ¿Sí? Es decir, cada célula tiene una función. Entonces, así se conforma un sistema. Dentro de una familia, nosotros formamos parte de ese sistema, pero no es lo mismo ser el hijo mayor que el hijo menor. Aunque tengamos la jerarquía igual, no es lo mismo mi hijo mayor que mi hijo menor. En la mañana que tocamos este tema, una mujer me dijo, oye, yo no estoy de acuerdo porque resulta ser que a mi esposo le están exigiendo la herencia del hermano mayor, pero él nunca trabajó. Y entonces no está de acuerdo en que a él le toque mayor cantidad de herencia cuando él no hizo nada por ella. ¿Sí? ¿Ustedes creen que las herencias se tienen que dividir igual? ¿Ustedes creen que todos los hijos tendrían el mismo derecho en una familia? híjole, es que va a depender mucho del contexto de cada familia, porque Así es. puede ser una cuestión, pues ahora sí que la voluntad de los padres, que es lo que quisiera según según las edades o las necesidades que pueda tener cada uno. Sí. Fíjense, generalmente al hijo mayor se le cargan más responsabilidades que a los hijos menores, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto es justo? ¿No?
¿Ustedes creen que es común? Sí, ¿verdad? Pero luego la hermana mayor o el hermano mayor no disfruta la fiesta por estar cuidando que al hermanito no le pase nada, ¿sí? Si van de día de campo, el mayor o la mayor no disfruta porque anda cuidando de todos los peligros al menor que es bien vago, ¿no? Que ya se subió al árbol, que ya se aventó de no sé dónde, que ya se cayó, no sé- y lo anda cuidando como si fuera una segunda madre, ¿verdad? ¿Y qué le dice el niño? Déjame, quítate, tú no eres mi mamá, ¿sí? Tú no me des órdenes, tú no me digas qué hacer. Y la otra muriéndose por cuidar, salvaguardar, evitar la muerte de su hermano, de su hijo. Pero dice, pues es que yo lo hago porque siento esa necesidad de protegerte, ¿sí? ¿Es normal? Sí, es normal. ¿Es común? Sí. ¿Pero es sano? Pues no tanto, ¿sí? En las constelaciones entendemos que los hijos nunca deben tomar roles u obligaciones de los padres, ¿sí? ¿Cuáles serían las obligaciones de un hijo? Cumplir con sus funciones, a lo mejor la escuela, si si es cuestión de escuela, pues jugar, divertirse, cumplir con las funciones de quehaceres a lo que es a su edad. Sí. Mira, las funciones de los hijos es crecer, aprender y divertirse. Ahí no entra el que también tienes que ir a trabajar en la tarde para apoyar a la familia, o también tienes que lavar la ropa de tus hermanos, o también tienes que salir a trabajar para traer dinero, que lo hemos tenido que hacer, que hemos tenido que recurrir a ello, pues sí, muchas familias han tenido que hacer eso para salir adelante, ¿verdad? Por eso es que vemos tantos niños en la calle que venden cosas, que limpian, que arreglan, que bolean zapatos, que cantan, pues porque quieren llevar, necesitan llevar dinero a su casa, pero no es el ideal, no es lo sano. Algo está pasando en la familia, que se están invirtiendo los roles, que se están cambiando los roles, ¿sí? Entonces, en todo sistema siempre se busca un equilibrio y a veces ese equilibrio viene desde los mismos niños que dicen, híjole, es que papá no alcanza a cubrir las facturas, pues yo me voy a ir a salir, a ver qué hago, ¿no? A ver dónde ayudo a cargar bultos, yo me acuerdo que había niños que se iban al mercado a cargarle la bolsa a la gente, ¿no? Y les daban ahí unas monedas y al final. Entonces, de esa forma la gente se ganaba un poco de dinero, o gente que limpia zapatos, que lava carros, pero lo que están buscando es llevar equilibrio a su familia, ¿sí? Entonces, el sistema familiar es muy delicado porque en él todos aportan. Si nada más el sistema familiar dependiera de los padres, tal vez a lo mejor sería más fácil de controlar. Pero en el sistema familiar el equilibrio lo damos todos los miembros integrantes de la familia. ¿Cuál sería el rol del hijo menor de una familia? ¿Sí? Es el mismo que tiene el hijo mayor, el mismo que tiene el hijo del medio, porque jerárquicamente son iguales, ¿sí? Pero en atributos no es lo mismo, ¿sí? El primogénito debe llevar mano, ¿sí? Y eso es en lo que la chica de la mañana no estaba de acuerdo. Y decía, no, es que mi esposo no es el mayor, pero la herencia, que él quiere la mayor parte porque porque su hermano es el mayor, pero no trabajaba él, porque no le gustaba trabajar en el taller de su papá. Y ahora que no está papá, él quiere la mayor parte de la herencia, porque dice que es el mayor, ¿sí? Entonces, como dijiste tú ahorita, Gaby, es que tiene mucho que ver con la dinámica de la familia. Por ejemplo, él decía, es que mi esposo trabajó en el taller de mi suegro muchos años y él ayudó a construirlo. De hecho, él mantenía a la familia con el taller, ¿sí? Y eso es algo que en muchas familias ocurre. Uno de los hijos sacrifica su lugar para ayudar a los demás, ¿verdad?
Pero yo le dije en la mañana, ¿y ese atributo o esa obligación, quién se lo pidió? Y me dice, pues bueno, es que mi suegro le dijo, tú me vas a ayudar con el taller porque a ti te gusta, tú te vas a quedar con el taller. Pero de ahí salía dinero para toda la familia, ¿sí? Incluyendo los hijos, pues. Entonces, de ahí nos pasamos nosotros al tema de las personalidades de los hijos. Ya creo que ya hablamos un poco de eso contigo, ¿verdad, David? Cuando es un hijo bastón, cuando es un hijo mosquetero de la reina, sí, cuando es un hijo basurero, cuando es un hijo esponja, un hijo medicina, un hijo por sustitución. Entonces, sí, sí recuerdas esto, ¿ah? ¿David? Sí, ok. Entonces, esos tipos de hijos tienen mucho que ver con los roles que nosotros decidimos tomar. Por ejemplo, en el caso de este señor, que él decidió ser proveedor de sus hermanos, ese es un sacrificio o una encomienda que su padre le dejó, pero él aceptó, ¿sí? Entonces, él se mueve de su lugar que le corresponde por ocupar uno que no le corresponde, que es convertirse en proveedor de los demás, ¿sí? Entonces, ¿quién es el principal afectado en estos desórdenes de la familia? Esa persona a la que se mueve del lugar. Por eso es que en constelaciones le llamamos mártir a esa persona que sacrifica lo que tenía en su lugar muy cómodo por moverse y jugar un rol que no le corresponde. Es como si tú te quieres meter a una posición que no te horma, que no tiene tu misma forma y vas a estar bien incómoda todo el tiempo. Pero esto lo estás haciendo por amor a tu familia, a tu sistema, por tratar de mantener el equilibrio, ¿sí? Entonces, hay tres niveles de conciencia cuando nosotros hablamos de terapia sistémica o de dinámica familiar. Hay tres niveles de conciencia, ya lo vimos, ¿verdad? La individual, la familiar y la conciencia colectiva. Se podría decir que son como tres grandes universos, ¿no? De lo más pequeño a lo más grande. El pequeño sería el individuo, el mediano sería mi familia y el grande sería la conciencia colectiva, ¿verdad? Y lo último, las dinámicas sistémicas influyen en todas las relaciones familiares. Nosotros estamos influenciados por dinámicas sistémicas, en mi caso, de mi esposa y lo que yo traigo de mi casa también, ¿verdad? Y eso, cuando se fusiona, generamos una nueva dinámica, ¿verdad? Es la combinación, la mezcla, donde tal vez predomine una que otra, una más que otra, pero es una nueva dinámica o un nuevo sistema familiar. Entonces, comprender a la persona implica comprender primero a su sistema. Si yo quiero entender a una persona, a lo mejor tú también lo haces, Gaby, cuando va un paciente contigo, antes de empezar a ver qué tiene la paciente o por qué le ocurre algo al paciente, qué está pasando, tratamos de conocer un poquito de su historia familiar, ¿verdad? Y a veces nada más con ver cómo es la historia de su familia, dices, ah, ya sé lo que viene, sí, ya sé lo que trae, ya sé por dónde va el rollo, ¿verdad? Y eso es bien importante. A lo mejor ahorita hemos estado viendo mucha teoría antes de empezar a hacer las constelaciones, porque de verdad esto es base, que nosotros aprendamos a trabajar con la información del sistema familiar que podamos tener de nuestro paciente. Tal vez en una constelación no podemos profundizar tanto, pero sí es indispensable que tratemos de hacerlo en la mayor medida de lo posible para que cuando esto ocurra, yo tenga más elementos para ofrecerle un mejor plan de rehabilitación a mi paciente. Lo que nosotros vamos a buscar no solamente es hacer la constelación, vamos a buscar ofrecerle un plan de rehabilitación emocional al paciente, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a ir estructurando. Ya vamos entrando un poquito más en materia. La próxima semana vamos a hablar de lo que son los órdenes del amor. ¿Sale? Entonces nos vamos a quedar aquí. Si tienen alguna duda o comentario, pues es el momento para que la puedan externar. ¿Sale? ¿Gaby? Todo bien. Todo bien, ok. Sí. De acuerdo, no sé si sigue. Felicitas. ¿Tienes alguna duda o comentario?
No, gracias, todo bien. Ok, todo bien, muy bien. Entonces, el día de mañana yo les voy a compartir el material de lo que vimos hoy, de lo que hablamos, el PDF y la grabación de la clase. Se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Felicitas, si no estás en el grupo, me dices para agregarte, para que puedas descargar las clases que hemos visto. Esta es la clase 3. Ya a partir de la clase 4 solamente las van a poder ver personas que estén formalmente inscritas en el grupo y que estén al corriente de sus pagos en él. Por eso es que es importante que si no están inscritos los que vayan a ver la grabación de esta clase, me manden un mensajito para poderlos agregar y contemplarlos, porque ya la siguiente semana va a tener ese candadito todas las clases que estamos subiendo al canal de YouTube, solamente los que ya estén formalmente inscritos en el curso, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben que por el mismo grupo me lo pueden mandar, o si quieren me lo pueden también escribir en privado, ¿sale? Muy bien, entonces pues me despido. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan bonita noche. Bendiciones. Gracias, descansen. Gracias. Bye. Gracias.